Faltaron los signos de interrogación ahí, ¿no? ¿A dónde? ¿Andas en la carne o en el espíritu? Es una pregunta. Y vamos a comenzar de una vez porque el tema es largo. Primera diapositiva, Gálatas. Perdón. Es que la tenía preparada de otra manera. Sin embargo, lo cambié a última hora. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, digo pues, anden o vivan en el Espíritu y no satisfagan los malos deseos de la carne. O sea, no busquen complacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Espíritu con mayúscula, ¿no? O sea, el Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos, o sea, tanto la carne como el Espíritu, se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran. O sea, estas dos fuerzas, la carne y el Espíritu, están luchando constantemente entre sí. ¿Ya? Entonces dice que no podemos hacer lo que queremos. No somos libres para llevar a cabo nuestras buenas intenciones. ¿Qué quiere decir? Que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y por más que nosotros deseemos hacer el bien, hacemos el mal. Y ahora, yo les dije hace 15 días, y sé que así lo hicieron, ¿no? Les dije, lean el capítulo 7 de Romanos, de los versículos 15 al 25, que aquí no alcanzamos a leerlo, pero entonces, como todos lo leyeron muy bien, lo vamos a leer rápidamente. Romanos 7, 15 al 25, dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, lo que odio, lo que detesto, dicen otras versiones, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, apruebo entonces que la ley es buena. Con lo de la ley, por hoy nada. Está diciendo que hago lo que no quiero hacer. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, es como si estuviera, digamos, disculpándose, ¿no? De manera que ya no soy yo quien hace el mal, sino ¿quién? El pecado que mora, que vive o que habita en mí, dentro de mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, en mi naturaleza de hombre pecador, no mora el bien, no vive el bien. Porque el querer el bien está en mí, o sea, el desear hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, o sea, no lo hago. Porque no hago el bien que quiero, otra vez, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero hacer, realmente ya no lo hago yo. Otra vez está diciendo que no soy yo el que lo hago, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es ese que dice, no lo hago yo? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? No, pero, sí, pero cuando dice, no soy yo el que hago el mal, ¿quién está hablando? Mi espíritu. ¿Ya? Eso que quede claro. O sea, mi espíritu quiere hacer lo bueno, pero la carne no permite. Bueno, pero también hay que aclarar que casi todas las predicaciones que ustedes encuentran sobre este tema dicen la carne
y el espíritu. La carne contra el espíritu, siempre es el espíritu con mayúscula. Entonces dice, ¿por qué está hablando que es el espíritu, sí, del hombre? Porque acuérdense que cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, nos convertimos a Él, llega el Espíritu Santo, se une con nuestro espíritu y entonces comienza a dirigir, a gobernar nuestras vidas el Espíritu Santo. Bueno, entonces por eso ponen la carne y el espíritu con mayúscula. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, o sea, quiero hacer el bien, pero hallo esta ley, que el mal está en mí, el mal vive en mí, mora, habita o está dentro de mí. 22, este término ya lo conocen, porque según el hombre interior, hace 15 días vimos esta predicación del hombre interior, que es ¿quién? Mi espíritu, el espíritu del hombre, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y que me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto lo leímos hace 15 días. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo mortal? Vemos dos leyes ahí, ¿no? La ley de Dios y la ley del pecado. O también, ¿no? El espíritu y la carne. Versículo 25. Como pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25 dice, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Ya es como si existieran dos dentro de nosotros. Uno que quiere hacer el bien y el otro que quiere hacer el mal. Y se la pasan luchando. ¿Hasta cuándo dura esa lucha? Hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Y puede ser el cristiano, el mejor cristiano en el mundo. Siempre va a tener esa lucha. Y a veces se nos sale la carnecita. ¿Sí o no? Hoy vamos a ver cuando se nos sale la carne, todo lo que hay, sí, el producto de esa carne. Bueno, entonces, esto queda ya claro, ¿cierto? Gálatas 5, 16, 17, que rápidamente decimos, anden en el Espíritu, ¿ya? Y no satisfagan los malos deseos de la carne. Y habla de la oposición entre el Espíritu y la carne. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, y después vemos el versículo 4, la parte B. Dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay ningún castigo para los que pertenecen a Cristo Jesús. Los que están unidos a Cristo Jesús, no hay ni condenación ni castigo. Eso es muy bonito, ¿cierto? Pero ¿quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Lo dice, nosotros, sí. Y ahí lo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que no andan siguiendo los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, sino que viven de acuerdo al Espíritu Santo. Viven en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu, aquí ya no dice la ley de Dios, sino dice la ley del Espíritu, la ley del Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado que lleva a la muerte. Ahí está diciendo que el Espíritu Santo nos libera de la ley del pecado que lleva a la muerte. Bienvenidos. Entonces, ¿quedamos totalmente sin pecado? Porque ahí dice que el Espíritu Santo me libera de la ley del pecado que lleva a la muerte, que a la muerte espiritual, ¿no? Entonces quedamos totalmente sin pecado. No. El pecado siempre va a estar en nosotros
hasta el último día de nuestras vidas, hasta que venga el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que si leen bastante el libro de Romanos, lo que dice es que ya no somos esclavos del pecado. Es diferente, ya no somos esclavos, o sea, el pecado ya no nos domina. O sea, ya vivimos, digamos, hay una balanza, el Espíritu Santo y la carne. Entonces ya la balanza se inclina para el lado del Espíritu Santo. Pero de vez en cuando, como lo dije ahorita, se nos sale la carne. Versículo 4b, o sea, la mitad final del versículo dice: nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, y dice que el Espíritu Santo nos libera de la ley del pecado, ¿cierto? En Gálatas 5:24 nos dice, ¿por qué? Dice, porque los que son de Cristo, o sea, los que pertenecemos a Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, crucifixión, ¿qué quiere decir? Muerte, ¿cierto? Entonces, los que son de Cristo, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne, o sea, hemos hecho que la carne, ¿qué? Muera. Cuando vimos la predicación sobre las diferentes clases de muerte que hay en la Biblia, vimos que había una muerte espiritual, que es la primera muerte, que es aquí en esta tierra. Vimos la muerte física, después vimos la segunda muerte que habla Apocalipsis, que es la muerte espiritual eterna, separados eternamente de Dios. Pero hablamos de una muerte a la carne. Entonces nosotros crucificamos nuestra carne, o sea, la hacemos morir con todas las pasiones y deseos que ella tiene. Sí, la crucificamos. Y por eso en Gálatas 2:20 lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo me crucifiqué con Cristo, o sea, morí a la carne. Y por eso dice, y ya no vivo yo, ¿sí? Ahora el que está dirigiendo mi vida es Cristo, quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nos crucificamos la carne y morimos. Continuamos. El libro de Gálatas y Romanos son muy similares, ¿no? Sí, prácticamente dicen lo mismo. Por eso los estoy alternando. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Porque los que son de la carne, o sea, los que viven dominados por la naturaleza pecaminosa, los que viven dominados por el pecado, digámoslo de otra manera, ¿piensan en qué? O sea, en el griego eso dice, fijan su mente en las cosas de la carne. O sea, viven en el pecado y a toda hora están pensando en el pecado. Pero los que son del Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Quién gana la batalla? Eso es una batalla. Al que más alimente uno, ¿no? Si yo alimento mi espíritu, pues gana la batalla el Espíritu Santo. O sí, pero si pienso permanentemente en las cosas de la carne, pues gana la carne. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, o sea, el vivir en la carne, ¿es qué? Muerte espiritual aquí en la tierra, y la muerte espiritual eterna. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Acuérdense que antes de llegar a Cristo,
Dice que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Que estábamos muertos espiritualmente. La muerte espiritual es que estamos separados de Dios. O sea, nuestro espíritu está separado del Espíritu Santo de Dios. Estábamos muertos. Y que cuando nos arrepentimos, nos convertimos a Cristo, ponemos nuestra fe en Él, inmediata y automáticamente entra el Espíritu Santo a nuestras vidas, se une con nuestro espíritu y le da ¿qué? Vida. Hay una resurrección espiritual, no la resurrección, la otra, ¿no? Esta es una resurrección espiritual, te nos da vida, pero también está hablando de que da vida ¿qué? En abundancia. No la vida en abundancia de cuando dicen que plata, casa, carro, éxito, viajes, no, vida en abundancia espiritual. Pero también es vida ¿qué? Eterna. Y dice, es vida y paz. La palabra paz que nos encanta tanto aquí en Colombia. Pero esta sí es una paz verdadera. Aquí una vez vimos una predicación sobre la paz verdadera. ¿La recuerdan, no? Y entonces no está hablando de esa paz que firman aquí en papeles ahí. Porque si no, no hubiera dicho el Señor Jesucristo en Juan 9:31, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz como la da el mundo. ¿Lo aclaró? O sea, no es la paz de este mundo, sino es una verdadera paz. Es la paz que supera o que sobrepasa todo entendimiento, o sea que está por encima de lo que el hombre puede entender. Una paz que puede estar usted en el caos que esté, y que esté el mundo como está patas arriba, y se mantiene una paz, una tranquilidad. Versículo 7. Los designios de la carne, o sea, digamos, las acciones de la carne, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. O sea, la persona que vive en la carne, ¿cierto? Tiene enemistad con Dios. Es enemigo de Dios, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque no se sujetan, o sea, no se someten a la ley de Dios. Y a uno le toca someterse. Ni tampoco pueden hacerlo. Porque si una persona no tiene a Dios en su vida, no tiene el Espíritu Santo, pues no puede someterse a Dios, ¿ya? Porque él está viviendo en la carne, él no tiene el Espíritu Santo para que lo guíe, lo controle, lo gobierne. Versículo 8. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, la persona que vive en la carne no puede decir que agrada a Dios. Y escuchaba una conferencia estos días donde decía, es incoherente que digan que un cristiano verdadero puede ser a la vez carnal. Sí, yo lo había dicho hace un tiempo, y se lo vi a un predicador y me gustó. Dice, o se es cristiano y se vive en el espíritu, o no lo es y vive en la carne. O de pronto, término medio sería aguas tibias, ¿no? Bueno, pero ustedes ya no viven según las intenciones de la carne, o sea, ustedes ya no viven según las acciones de la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, o sea, si es cierto que el Espíritu Santo mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea, no pertenece a Cristo. Hay unos textos que estamos repitiendo, pero ya aquí ya empezamos a ver otros. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, no se engañen, no se dejen engañar, ¿no? Dios no puede ser burlado, o sea, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, o sea, eso también cosechará. O sea, cada uno cosecha lo que siembra.
Porque el que siembra para su propia carne, o sea, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, para complacerse a sí mismo, de esa carne, ¿qué segará? Corrupción, destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará o cosechará ¿qué? Vida eterna. Y ahí lo dice completico, vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 13, alternando Gálatas y Romanos. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Esa muerte que habla la palabra de Dios, pues también incluye la física, ¿no? O sea, porque el pecado también va destruyendo físicamente y llegará a la muerte física, pero es más que todo de tipo espiritual. Y es importante la muerte espiritual aquí en la tierra. Cuando se vive sin Dios, es muy importante, pero grave es la muerte espiritual eterna. Pero si por medio del Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Se acuerdan que vimos un texto hace un momentico donde dice que el Espíritu nos ha liberado, nos libró de la ley del pecado? Decía un texto anterior. Aquí dice, si por medio del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. Las obras de la carne, ahí es el punto clave de hoy. O sea que la carne tiene unas obras. Cuando uno no ha entendido qué es la carne, ¿cierto? Entonces con todas las diapositivas, los textos que vamos a ver ahorita, ahí van a salir 40 o 50 cosas que están relacionadas con la carne y podemos empezar a identificarnos. Yo me identifico con muchas, ¿no? Me pongo de una vez de primero. Entonces uno tiene que ir mirando, uy, esta me cae, esta me cae. Nos empieza a pisar los callos, como dicen. Entonces, las obras de la carne, y Gálatas 5, 19 y 21, al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, manifiestas, ¿qué quiere decir? Evidentes. Evidentes son las obras de la carne que son adulterio, fornicación. Algunas Biblias no dice fornicación, sino inmoralidad sexual. Inmundicia, que también es impureza, ¿no? Lascivia, esa lascivia incluye lujuria, libertinaje, pasiones sensuales, desenfreno. Idolatría, hechicería, o sea, brujería, ¿no? La hechicería no es solamente la bruja que está allá con una escoba, no. Hechicerías es todas esas cosas que voy a que me hagan la carta astral y que échenme las cartas del tarot y que el chocolate y que el tabaco, hasta el horóscopo, ¿sí? La gitana que le adivina la suerte en la mano. Enemistades, o sea, hostilidades, ¿no? Pleitos, o sea, discordia. Celos. Empiecen a analizar en cuál estamos. Empecemos a analizar en cuál estamos ubicados, ¿no? Iras, o sea, enojos. Contiendas, o sea, rivalidades. Disensiones. Disensiones quiere decir también divisiones, ¿no? Herejías. Herejías son falsas doctrinas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, o sea, fiestas desenfrenadas, parrandas y cosas semejantes a estas, o sea, otros pecados parecidos. Siempre que veamos esta lista, vamos a ver que encabeza siempre el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, siempre la parte de inmoralidad sexual y todas las cosas. Dice,
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, o sea, de todas estas cosas, los amonesto, o sea, les advierto. ¿Qué nos advierte? Como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí figuraban los borrachos, ¿cierto? Figuran, borracheras. Porque como a veces la gente dice, no, es que Dios cuida a sus borrachitos. No, está diciéndolo claramente, no heredarán el reino de Dios. Ahora otra cosa, todos tenemos alguna de estas, así sea la ira, sea lo que sea, los celos, porque dicen, no, oiga, pero yo no soy adúltero, yo no fornico, yo no esto, yo no... pero puede tener alguna de las que parecen pequeñitas, ¿no? Las peleas, sí, las contiendas, todo eso. Tenerle rabia a una persona. Eso también, el no perdonar, el resentimiento, el odio, todas esas cosas. Pero, perdón, doctor, ¿qué es disensiones? Divisiones. Allá dice así. Sí, disensiones, dice la Reina Valera 60, que a mí me gusta poner la Reina Valera 60, pero miro las otras traducciones y divisiones. Bueno, continuemos con la lista. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿quiénes? Los que viven sin Dios. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios los abandonó a una mente depravada. O sea, Dios los entregó a su depravación mental, dice otra versión de la Biblia, para que hicieran cosas que jamás deberían hacer, cosas que jamás se imaginaron que podían llegar a hacer, ¿ya? Como los pecados que estamos viendo hoy en el mundo. Están afectados de toda injusticia, otra vez la fornicación, o sea, la inmoralidad sexual, perversidad, la avaricia también es de la carne, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, o sea, peleas, engaños y malignidades. Dice, son murmuradores. Otra versión dice, mejor dice, chismosos, detractores, o sea, calumniadores, o que hablan mal de los demás, aborrecedores de Dios, o sea, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, o sea, orgullosos o arrogantes, altivos, o sea, vanidosos o fanfarrones, dice otra versión, inventores de males, o sea, inventan maldades o nuevas formas de pecar, y desobedientes a los padres. Hasta la desobediencia a los padres hace parte de la carne y es pecado. Pero mire lo que dice, inventan maldades, o sea, inventores de males. Otra versión dice, inventan maldades o nuevas formas de pecar. Aquí en Colombia somos expertos en eso, ¿verdad? Uno se aterra de la inteligencia diabólica de los que hacen el mal. Uno dice, eso parece sacado de película, sí. Los robos que hacen aquello, en todos los estratos, en todos los estamentos. Dice, no, eso parece hasta los procesos esos, ¿no? Que van entrando lentamente con esa suavidad, dice uno, uff. Y la gente no se da cuenta, pero aquí lo llamamos, desafortunadamente, sacamos pecho y decimos que es la malicia indígena, ¿no? Así, y lo decimos hasta con orgullo. Continuemos, a ver en qué clasificamos. Dice 31, son necios, desleales. ¿Qué es desleales? O sea que, por ejemplo, no cumplen lo que prometen, sin afecto natural. O sea, no tienen afecto o amor por los demás, no tienen amor por el prójimo. Implacables. ¿Qué es implacables? O sea, crueles.